3 pequeños ataúdes yacían uno al lado del otro en la escarcha matutina, pero las niñas dentro de ellos no estaban muertas. El sonido de uñas arañando madera de pino resonaba a través de Bramble Holler mientras el sol se alzaba sobre la cresta y el aroma a humo de leña y algo más, algo extraño, flotaba desde la cabaña de los Ashbourne. Esta es la historia de Essie, Bessie y de Ceci Ashbourne, trillizas nacidas en las montañas de Virginia Occidental en 1836, cuyo silencio hablaba más alto que cualquier grito. Las montañas Apalaches siempre han albergado secretos en sus valles y crestas, donde las comunidades crecieron tan aisladas que los linajes se entrelazaron como la madre selva, y la justicia no respondía a ningún tribunal, sino a uno forjado por el miedo y la tradición. Bramble Holler no era diferente, un asentamiento de quizás 40 almas dispersas por la ladera, conectadas por senderos de ciervos y un entendimiento compartido de que algunas cosas era mejor no mencionar. La familia Ashbourne vivía en el corazón del asentamiento, en una cabaña que había protegido a 3 generaciones de montañeses que se ocupaban de sus propios asuntos y esperaban que otros hicieran lo mismo. Mortimer Ashbourne trabajaba la ladera como lo había hecho su padre antes que él, arrancando maíz y frijoles de un suelo que parecía más roca que tierra. Su esposa, Elena Bramblecroft Ashbourne, provenía de buena estirpe montañesa, una mujer capaz de asistir un parto de terneros, curar un jamón y cantar las viejas baladas que mantenían a raya a los espíritus de la montaña. Cuando llegó el momento de Helena, en el crudo invierno de 1836, la partera Marcella Wesley escaló a través de nieve hasta las rodillas para asistir al parto, esperando un niño, tal vez 2, si el Señor consideraba apropiado bendecir a los Ashbourne con gemelos. Nadie esperaba 3. Las trillizas llegaron durante la noche más larga del año, cuando el viento de la montaña aullaba como algo hambriento y la única ventana de la cabaña temblaba en su marco. Marcella contó más tarde a otros que, en sus 40 años de partería, había entregado cientos de bebés, pero nunca había visto recién nacidos que no lloraran, ni una sola vez. Essie llegó primero, luego Bessie, luego de Ceci, 3 niñas idénticas con cabello oscuro y ojos aún más oscuros que miraban al mundo con una intensidad inquietante que incomodaba a los hombres adultos. «Lo observan todo», susurró Marcella a su esposo esa noche, con las manos aún temblando mientras relataba el parto, como si estuvieran tomando notas. Las niñas crecieron en perfecta sincronía, alcanzando cada hito del desarrollo el mismo día, pronunciando sus primeras palabras al unísono, dando sus primeros pasos como si estuvieran coreografiadas por alguna fuerza invisible. Pero mientras la mayoría de los niños balbuceaban, reían y llenaban sus hogares con ruido, las trillizas Ashbourne mantenían un silencio inquietante que se asentaba sobre la cabaña como niebla sobre un cementerio. Se comunicaban con miradas y gestos, completando los pensamientos de las otras antes de que pudieran convertirse en palabras. Los vecinos lo notaron. Phineas Colebrook, cuya propiedad colindaba con la de los Ashbourne, mencionó a su esposa que había visto a las 3 niñas de pie, completamente inmóviles, al borde del bosque, observándolo trabajar en sus campos, con expresiones demasiado maduras para sus rostros. «Me puso la piel de gallina», admitió durante la cena, como si me estuvieran estudiando para algún propósito que no me gustaría conocer. Las niñas envejecieron, pero el silencio persistió. Cuando Essie, Bessie y de Ceci cumplieron 7 años, el predicador itinerante del asentamiento, Josiah Thornvale, llegó para su visita mensual y encontró a las niñas sentadas en el primer banco de la iglesia improvisada, con las manos cruzadas, los ojos fijos en él, con una intensidad que hizo que su sermón preparado se le atorara en la garganta. Después del servicio, llevó a Mortimer aparte. «Esas niñas tuyas», dijo Thornvale, secándose el sudor de la frente a pesar del fresco aire montañés, «no parpadearon ni una vez en la última hora». Mortimer se encogió de hombros, como hacen los hombres de montaña cuando se les presiona sobre asuntos familiares. «Son solo niñas calladas, predicador. No hay ley contra eso». Pero había otras cosas pequeñas que la gente notaba pero no discutía, como suelen manejar las comunidades montañesas las verdades incómodas. Los animales desaparecían, primero gallinas, luego ganado más grande. Las mascotas se negaban a acercarse a la propiedad de los Ashbourne. Los niños
niños de familias vecinas desarrollaban fiebres repentinas después de jugar cerca de las trillizas, fiebres que desaparecían tan rápido como llegaban, pero dejaban a los pequeños cambiados, más cautelosos, como si hubieran aprendido algo que no podían recordar del todo. Las trillizas parecían intocadas por las aflicciones típicas de la infancia. Nunca contrajeron la fiebre montañesa que arrasaba el valle cada pocos años. Nunca se raspaban las rodillas ni se pellizcaban los dedos en las puertas. Nunca parecían sentir frío, incluso cuando la escarcha cubría las ventanas de la cabaña y otros niños se acurrucaban cerca del fuego. Para cuando alcanzaron su 15º año, el silencio había evolucionado en algo más deliberado, más intencionado. Las niñas habían crecido altas y delgadas, moviéndose con una gracia casi sobrenatural. Se vestían de manera idéntica, hablaban al unísono cuando hablaban y compartían un conocimiento que excluía a todos los demás en el asentamiento, incluidos sus propios padres. Helena Ashbourne envejeció rápidamente durante esos años. Su cabello se volvió gris. Sus manos desarrollaron un temblor que intentaba ocultar durante los servicios dominicales. Mortimer comenzó a beber whisky de maíz en cantidades que preocupaban a sus vecinos, aunque nadie se atrevía a comentar directamente. La pareja había intentado tener más hijos después de las trillizas, pero Helena sufrió 3 abortos consecutivos, cada pérdida dejándola más ojeros y retraída. La montaña misma parecía responder a la presencia de las niñas. Los jardines cerca de la propiedad de los Ashbourne producían vegetales atrofiados que sabían a ceniza. Los pozos que habían corrido claros durante generaciones comenzaron a dar agua con un sabor metálico que hacía que el ganado se negara a beber. Los ancianos murmuraban sobre maldiciones y espíritus de la montaña, pero era 1854 y esas charlas pertenecían a la generación de sus abuelos. ¿Podían 3 niñas ser responsables del creciente malestar del valle? ¿Qué sucede cuando el silencio se convierte en un arma y 3 hermanas deciden que 18 años de observación son suficientes? La respuesta llegaría con la luna de cosecha, cuando Bramble Holler aprendió que algunos apetitos solo pueden satisfacerse con el sabor de la traición y que la sangre corre más espesa cuando es derramada por manos familiares. Pero antes de que veamos cómo las trillizas Ashbourne ganaron su lugar en los rincones más oscuros del folclore apalache, tómate un momento para decirnos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Estas historias nos conectan a través de la distancia y el tiempo, recordándonos que la oscuridad nos encuentra donde quiera que estemos. Si este relato de secretos montañeses y silencio fraternal ha captado tu atención, dale un me gusta y suscríbete. Porque el verdadero horror de Essie, Bessie y Desi Ashbourne apenas comienza a desplegarse. La mañana en que Phineas Colebrook encontró a su toro premiado con la garganta cortada en una línea perfecta, la sangre había sido drenada tan completamente que el césped debajo del cadáver permaneció verde. El olor a monedas de cobre flotaba en el aire del amanecer mientras la escarcha crujía bajo sus botas al rodear el animal, buscando huellas que simplemente no estaban allí. Esto marcó el comienzo del descenso de Bramble Holler a una oscuridad que redefiniría cómo los montañeses entendían la naturaleza del mal. El incidente ocurrió el 15 de octubre de 1853, justo 3 semanas después de que las trillizas Ashbourne celebraran su 17º cumpleaños en su característico silencio. Phineas había poseído ese toro Hereford, César, durante 6 años, una bestia enorme que había engendrado la mitad de los terneros del valle y nunca había mostrado miedo a hombre ni animal. Sin embargo, algo se había acercado a César en la oscuridad previa al amanecer, algo que el toro permitió que se acercara lo suficiente para trazar una cuchilla por su cuello con precisión quirúrgica. Quien haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía, le dijo Phineas a su vecino, estudiando la herida. Esto no es obra de pumas ni lobos, es trabajo de carnicero. Pero los carniceros montañeses dejaban huellas. Los carniceros montañeses tomaban carne. Lo que mató a César no tomó nada más que sangre, dejando casi 800 libras de carne de primera para pudrirse bajo el sol matutino. El descubrimiento envió ondas de inquietud a través del asentamiento. El ganado significaba supervivencia en Bramble Holler, donde el invierno podía extenderse de noviembre a abril, y el pueblo más cercano estaba a 2 días de duro viaje
a través de pasos montañosos que se volvían intransitables con la nieve. Perder un animal por depredadores era parte de la vida en la montaña, pero esto se sentía diferente, deliberado, desperdiciado, casi ceremonial en su precisión. Marcella Wesley, la partera que había dado a luz a las trillizas Ashbourne 17 años antes, se encontró recordando detalles que había intentado olvidar. La forma en que las recién nacidas no lloraron, la extraña marca de nacimiento que cada niña llevaba en su hombro izquierdo, 3 círculos entrelazados que parecían casi grabados en la carne, y el hecho de que Helena Ashbourne había sangrado mucho menos durante el parto triple que la mayoría de las mujeres al dar a luz a un solo hijo. La sangre llama a la sangre, solía decir la abuela de Marcella, cuando esas frases tenían peso en las montañas. 2 días después de la muerte de César, las gallinas de la viuda Morrison fueron encontradas dispuestas en un círculo perfecto en su patio, cada ave intacta pero sin vida, con los ojos nublados como escarcha de invierno. La viuda, una mujer severa que había criado a 8 hijos y enterrado a 2 esposos, empacó sus pertenencias y se mudó con su hermana al valle esa misma tarde. Algo está despertando en estas montañas, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar, algo que ha estado dormido demasiado tiempo. Las trillizas Ashbourne asistieron al funeral improvisado de César, si se puede llamar así, al entierro apresurado que Phineas le dio al toro antes de que la carne se echara a perder por completo. Las niñas estaban al borde de la multitud, idénticas en sus vestidos oscuros y miradas penetrantes, observando cómo Phineas y 2 hombres más luchaban por arrastrar el enorme cadáver a un pozo cavado rápidamente. Essie sonrió durante el entierro, solo una vez, solo por un momento, pero Josiah Thornvale lo vio, una leve curva de los labios que no tenía calidez ni humor, solo una satisfacción que le heló la piel. Cuando volvió a mirar, la expresión había desaparecido, dejando solo la mirada vacía que lo había inquietado durante años. Esa noche, mientras las familias se reunían alrededor de sus hogares y revisaban los cerrojos de sus puertas 2 veces antes de acostarse, el sonido del canto se deslizó desde la cabaña de los Ashbourne. 3 voces en perfecta armonía, llevando una melodía que ninguno de los ancianos reconoció, pero que todos sintieron en sus huesos. Una melodía que parecía filtrarse en la montaña misma, haciendo que los árboles crujieran y los pájaros nocturnos guardaran silencio. La sangre recuerda todo. Helena Ashbourne había estado visitando a su hermana en el valle vecino cuando murió César, un hecho que mencionaba repetidamente a cualquiera que la escuchara. Mortimer había estado revisando sus líneas de trampas en el Alto País, un viaje que lo habría alejado del asentamiento durante 3 días. La coartada parecía sólida, inquebrantable, pero las coartadas no significaban nada cuando los acusados podían estar en 2 lugares a la vez. Los ancianos comenzaron a recordar historias que sus abuelos susurraban sobre brujas montañesas y maldiciones de sangre, cuentos desechados como superstición durante las horas del día, pero que cobraban nueva credibilidad cuando caía la oscuridad y el canto resonaba por el valle. Los Cherokees habían abandonado estas montañas décadas atrás, pero sus advertencias sobre ciertos lugares, ciertos linajes, ciertos apetitos que crecían demasiado fuertes para contenerse, de repente parecían menos folclore y más profecía. El doctor Edmund Fairfax, que viajaba por el circuito montañés, tratando dolencias que los remedios locales no podían tocar, llegó a Bramble Holler durante la 3ª semana de octubre para encontrar una comunidad atrapada por un miedo que no podía nombrar. Los pacientes describían sueños de 3 figuras de pie al pie de sus camas, observando, esperando. Los niños desarrollaron terrores nocturnos que los dejaban gritando sobre las hermanas que no parpadean. Las madres lactantes se quejaban de que su leche se había vuelto delgada y amarga. Histeria masiva, escribió el Dr. Fairfax en su diario, común en comunidades aisladas durante tiempos de estrés. Recomiendo aumentar la interacción social y tal vez una celebración comunitaria para levantar el ánimo.
Pero la histeria masiva no explicaba por qué su caballo se negaba a acercarse a la propiedad de los Ashbourne, o por qué sus instrumentos médicos se enfriaban al tacto cada vez que vislumbraba a las trillizas a través de la ventana de su cabaña. Las explicaciones racionales del doctor se derrumbaron por completo el 28 de octubre, cuando fue llamado a examinar a Martha Colebrook, la hija menor de Phineas, de 12 años. La encontraron esa mañana en el granero de su familia, de pie inmóvil entre el ganado, con los ojos en blanco mostrando solo las partes blancas. Había estado desaparecida durante 2 días. Martha no podía recordar dónde había estado o cómo había regresado. Hablaba en fragmentos sobre las hermanas y la enseñanza, y aprender a ser silenciosa como ellas. Lo más inquietante de todo, tenía 3 pequeñas marcas en su hombro izquierdo, marcas que se parecían sospechosamente a las marcas de nacimiento que las trillizas Ashbourne llevaban desde su nacimiento. El doctor Fairfax examinó las marcas con una lupa prestada del equipo de lectura de Josiah Thornvale. Bajo aumento, lo que parecía ser un simple moretón, reveló ser algo mucho más deliberado. 3 círculos entrelazados tallados en la carne de la niña con precisión quirúrgica, las heridas ya comenzando a sanar en un patrón que dejaría cicatrices permanentes. Estas marcas, escribió el doctor a su colega en Charleston, parecen haber sido hechas con un conocimiento íntimo de la anatomía humana. La profundidad y la colocación sugieren formación médica, o, como mínimo, práctica extensiva en sujetos vivos. Martha Colebrook había sido marcada, reclamada, introducida en algo que los adultos no podían entender. Sentían en sus huesos. Y si una niña podía ser tomada, enseñada, cambiada, entonces otras podrían seguir. ¿Cuántos niños necesitarían las trillizas antes de que su verdadero propósito se revelara? Mientras los fríos de noviembre se asentaban sobre Bramble Holler y las primeras nieves espolvoreaban las crestas, el asentamiento descubriría que Essie, Bessie y Dizzy Ashbourne estaban preparando algo mucho más ambicioso que la simple intimidación. Habían estado construyendo un ejército. Un niño a la vez, y su 18º cumpleaños marcaría no solo su llegada a la edad adulta, sino el comienzo de una cosecha que dejaría la montaña marcada por generaciones. Martha Colebrook no había hablado una palabra en 3 días, pero su silencio pesaba sobre cada conversación en Bramble Holler, como nubes de tormenta acumulándose sobre la cresta. El sabor metálico del aire invernal se mezclaba con algo más, algo que hacía que las madres abrazaran a sus hijos más fuerte cuando el viento cambiaba desde la dirección de la cabaña de los Ashbourne. La comunidad ahora enfrentaba una verdad más aterradora que cualquier leyenda montañesa. Sus hijos estaban desapareciendo pedazo a pedazo, reclamados no por la muerte, sino por algo mucho más insidioso. Noviembre trajo nieve temprana ese año, cubriendo el valle con un blanco tan puro que hacía que las ventanas oscuras de las cabañas abandonadas parecieran cuencas oculares vacías. 3 familias más empacaron sus pertenencias y se dirigieron a los asentamientos del valle, alegando negocios en otros lugares, pero dejando atrás ganado, muebles y décadas de raíces montañesas. Los que se quedaron lo hicieron por orgullo obstinado o porque entendían algo que los que se fueron no sabían. Huir no ayudaría cuando el peligro vivía dentro de los sueños de sus hijos. El doctor Fairfax estableció una clínica improvisada en la escuela de una sola habitación del asentamiento, tratando lo que solo podía describir en sus informes como agotamiento nervioso colectivo con manifestaciones físicas inexplicables. 7 niños, ahora Jeff. Haban los 3 círculos entrelazados en sus hombros izquierdos, cada marca apareciendo bajo diferentes circunstancias, pero el patrón seguía siendo consistente. El niño desaparecía por 1 o 2 días, regresaba sin memoria de su ausencia y mostraba una nueva quietud que hacía eco del inquietante silencio de las trillizas Ashbourne. Desde un punto de vista médico, escribió el doctor Fairfax a su mentor en Johns Hopkins, estoy observando lo que parece ser una catatonia inducida en menores
dolores acompañada de escarificación deliberada, usando técnicas que sugieren un conocimiento anatómico más allá de lo que se esperaría en una población rural. Lo que el doctor no podía obligarse a documentar era cómo los niños marcados habían comenzado a reunirse al borde del bosque cada noche, de pie inmóviles hasta que sus padres frenéticos los arrastraban a casa, o cómo se movían en sincronía, como bailarines, siguiendo una música que solo ellos podían escuchar. Las marcas se estaban extendiendo. Samuel Thornvale, de 10 años, nieto del predicador, desapareció el 8 de noviembre mientras recolectaba leña detrás de la cabaña de su familia. Su abuela lo encontró 2 días después, sentado en el banco de la iglesia donde solían sentarse las trillizas Ashbourne, 3 heridas frescas sanando en su hombro, su joven rostro mostrando una expresión de cálculo adulto que la hizo llorar. Rebecca Wesley, de 8 años, desapareció de su cama el 13 de noviembre. Marcela, su abuela, buscó durante 36 horas antes de descubrir a la niña de pie hasta la cintura en el arroyo, detrás de la propiedad de los Ashbourne, su camisón congelado contra su piel, pero su cuerpo cálido al tacto. Las marcas ya estaban allí, ya sanando, ya uniéndola a cualquier pacto que las trillizas estaban construyendo. Cada desaparición seguía el mismo patrón, cada regreso traía los mismos cambios, cada marcación añadía otra voz al coro silencioso que comenzaba a reunirse en los bordes del asentamiento, observando, esperando, aprendiendo. «Están construyendo algo con nuestros hijos», dijo Mortimer Ashbourne, quien había envejecido 20 años en el último mes, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener su taza de café matutina. Elena se había confinado a su cama, alegando enfermedad, pero en realidad escondiéndose de las miradas que sus vecinos le lanzaban cuando se aventuraba afuera. Ninguno de los padres parecía capaz de controlar a sus hijas, si alguna vez el control había sido posible. Las trillizas se movían por el asentamiento como dueñas inspeccionando su propiedad, intocables, sin miedo, fortaleciéndose con cada niño que reclamaban. Phineas Colebrook organizó la primera reunión comunitaria el 16 de noviembre, convocando a las familias restantes en la escuela después de que el doctor Fairfax terminara sus rondas vespertinas. 23 adultos se apiñaron en un espacio destinado a la mitad de ese número, su aliento empañando el aire en la habitación sin calefacción, mientras las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las paredes cubiertas con dibujos infantiles, escenas inocentes de la vida montañesa que ahora parecían burlarse de la oscuridad que se acercaba desde todos lados. «Sabemos qué está pasando», dijo Phineas sin preámbulos. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» Josiah Thornvale se levantó lentamente, su formación como predicador luchando con su terror como abuelo. «Mi Samuel no me habla más, no me mira, se sienta a la mesa de la cena como si escuchara voces que no puedo oír. Ese ya no es mi nieto, es algo que lleva su rostro». Murmullos de acuerdo recorrieron la reunión. Otros padres compartieron observaciones similares. Niños que ya no jugaban, que ya no reían, que observaban a sus propias familias con el interés desapegado de sí. Científicos estudiando especímenes. Los niños marcados aún respondían a órdenes directas, comían cuando se les alimentaba, dormían en sus propias camas, pero la chispa esencial que los hacía humanos parecía atenuada, redirigida hacia propósitos que sus padres no podían comprender. «Podríamos irnos», sugirió Mary Colebrook, aunque su voz no llevaba convicción. «Empacar lo que podamos, comenzar de nuevo en otro lugar». «¿Y a dónde ir?», respondió Phineas. «¿Crees que lo que ha reclamado a nuestros hijos no nos seguirá? ¿Crees que la distancia importa para algo que puede meterse en los sueños?» El doctor Fairfax carraspeó, atrayendo la atención hacia la esquina donde había estado tomando notas. «He estado en correspondencia con colegas sobre casos similares. Hay casos documentados de histeria masiva, delirios compartidos, incluso psicosis epidémica en comunidades aisladas. Pero la evidencia física, las cicatrices, los comportamientos sincronizados, los aparentes estados hipnóticos sugieren algo más allá de las explicaciones psicológicas convencionales». Los adultos lo miraron, ansiosos por respuestas racionales que pudieran dar sentido a la transformación de sus hijos. El doctor continuó.
su voz clínica titubeando ligeramente. Creo que estamos lidiando con individuos que han desarrollado técnicas sofisticadas de manipulación psicológica, posiblemente aprendidas de mesmeristas itinerantes o practicantes médicos. Las niñas Ashbourne podrían haber adquirido conocimientos de anatomía, farmacología, incluso procedimientos quirúrgicos primitivos de fuentes que aún no hemos identificado. ¿Estás diciendo que son solo listas?, preguntó Marcella Wesley con un dejo de esperanza en su voz. Estoy diciendo que son humanas, respondió el doctor Fairfax, lo que significa que pueden ser detenidas. Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras, el doctor recordaba el terror de su caballo, sus instrumentos enfriándose, los sueños que lo visitaban cada noche, sueños de 3 figuras de pie al pie de su cama, invitándolo a unirse a su congregación silenciosa. Las explicaciones racionales parecían frágiles como el aire montañés frente a la realidad de lo que las trillizas se habían convertido. Afuera, la nieve caía con más fuerza y los reunidos no podían deshacerse de la sensación de estar siendo observados. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, las sombras pequeñas, del tamaño de niños, estaban inmóviles en la línea de árboles a pesar del viento gélido. Los niños marcados habían venido a escuchar qué decidirían los adultos, y su decisión importaría cuando sus propios hijos ya habían elegido bando. Mientras noviembre se acercaba a su fin y el 18º cumpleaños de las trillizas se acercaba como un plazo escrito en sangre y silencio, Bramble Holler aprendería que algunas batallas se pierden antes de que comiencen, especialmente cuando el enemigo lleva los rostros de los niños que intentas salvar. Los niños dejaron de volver a casa el 23 de noviembre, pero sus padres aún podían verlos de pie en perfecta formación en la línea de árboles, 13 figuras pequeñas alineadas como piezas de ajedrez, esperando que comenzara el juego. El sonido de su respiración sincronizada creaba un ritmo que parecía coincidir con el latido de la montaña misma, mientras el aroma a resina de pino y algo metálico flotaba por el asentamiento con cada brisa vespertina. La batalla por el alma de Bramble Holler había pasado de las familias individuales a una guerra entre aquellos que actuarían y aquellos que habían perdido la voluntad de luchar. El doctor Fairfax documentó el éxodo masivo en sus notas clínicas. 23 de noviembre de 1853, 13 menores, de edades entre 8 y 14 años, no regr, echaron a sus respectivos hogares tras lo que los padres describen como caminatas vespertinas. Los sujetos fueron observados manteniendo posiciones de vigilia aproximadamente a 200 yardas al noreste del centro del asentamiento, sin mostrar respuesta a los llamados de los padres ni a los intentos de recuperación física. Lo que el lenguaje médico preciso del doctor no podía capturar era el dolor de ver a Mary Colebrook colapsar en la nieve después de que su hijo Thomas le diera la espalda a sus brazos extendidos, eligiendo en cambio unirse al grupo silencioso de niños marcados, o la forma en que la voz de Josiah Thornvale se quebró cuando su nieto Samuel lo miró como si fuera invisible, ya perteneciendo a algo más grande que la familia, más grande que el amor. Las trillizas habían reclamado su ejército, ahora se preparaban para la guerra. Phineas Colebrook había alcanzado el fin de su paciencia y su fe en soluciones razonables. El 24 de noviembre se colocó el viejo Colt Navy de su padre y caminó por el asentamiento hacia la cabaña de los Ashbourne, sus botas crujiendo en la nieve que había caído continuamente durante 3 días. Detrás de él, 6 hombres más lo siguieron, los restos del espíritu de lucha de la comunidad, armados con rifles, revólveres y una determinación nacida de la desesperación. «Esto termina esta noche», murmuró Phineas para sí mismo mientras se acercaban a la cabaña. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, podían ver a las trillizas sentadas alrededor de la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, inmóviles como estatuas talladas. Las niñas no reconocieron a los hombres armados que rodeaban su hogar. Ni siquiera parpadearon. Mortimer Ashbourne se encontró con el grupo en la puerta principal, su rostro demacrado por el cansancio y algo más profundo. Un reconocimiento de que sus hijas habían pasado más allá de su capacidad para entenderlas o controlarlas. «Phineas», dijo en voz baja, «sabes que no puedo dejar que las lastimes. Todavía son mis hijas, ¿no es así?»
Phineas respondió con la mano en la empuñadura de su pistola. Porque los niños que conocí no robaban a los pequeños de otras personas y los convertían en fantasmas ambulantes. La confrontación que siguió perseguiría los recuerdos de los sobrevivientes durante décadas. Helena Ashbourne salió del interior de la cabaña, moviéndose con el paso inseguro de alguien que había encontrado el abrazo adormecedor del láudano. Detrás de ella vinieron las trillizas, vestidas idénticamente con abrigos de lana oscura, sus expresiones tan tranquilas como las de los asistentes a la iglesia en la mañana del domingo. «Buenas noches, señor Colebrook», dijo Essie, su voz clara en el aire frío. Era la primera vez que la mayoría de los hombres escuchaban hablar a alguna de las trillizas en años. «Te hemos estado esperando». «¿De verdad?», respondió Phineas, apretando su agarre en su arma. «Entonces, ¿sabes por qué estamos aquí?» «Estás aquí porque has perdido algo», continuó Bessie, sus palabras fluyendo sin problemas de las de su hermana. «Y crees que eliminarnos lo traerá de vuelta. Pero lo que has perdido no puede devolverse», concluyó de Ceci, su sonrisa sin calidez, solo un reconocimiento de un juego jugado hasta su conclusión inevitable, porque nunca fue verdaderamente tuyo para empezar. Los hombres levantaron sus armas, pero algo en la respuesta sincronizada de las trillizas los hizo dudar. Las niñas comenzaron a tararear esa misma melodía que había rondado el valle durante meses, y el sonido parecía provenir de todas partes a la vez. De las paredes de la cabaña, de los árboles cargados de nieve, de los niños en el borde del bosque, un tierra bueno en las montañas de noviembre. El doctor Fairfax, que se había unido al grupo a pesar de que su formación médica enfatizaba la curación en lugar del daño, sintió que su rifle se volvía imposiblemente pesado en sus manos. El zumbido no era solo sonido. Era algo que evitaba los oídos y actuaba directamente en el sistema nervioso, creando una parálisis que se extendía desde las puntas de los dedos hasta los hombros y los músculos que controlaban la respiración. «Lo que pasa con los niños», dijo Essie, acercándose a los hombres congelados, «es que confían tan completamente, creen lo que se les dice, siguen a donde se les lleva. Los adultos son más difíciles», añadió Bessie, rodeando por la izquierda como un depredador evaluando a su presa. «Los adultos cuestionan, los adultos resisten, los adultos piensan que saben más. Pero al final», concluyó de Ceci, moviéndose para completar el triángulo alrededor de los hombres paralizados, «todos aprenden a estar callados». El zumbido se intensificó, y Phineas Colebrook, veterano de 2 guerras, sobreviviente de inviernos montañeses que habían matado a hombres más fuertes, sintió lágrimas correr por sus mejillas congeladas mientras su propio nieto salía de la línea de árboles y comenzaba a caminar hacia la cabaña. Thomas se movía con la misma gracia inquietante que las trillizas, su joven rostro vacío de reconocimiento, vacío de amor, vacío de todo lo que alguna vez lo había hecho humano. Lo que los hombres descubrieron esa noche fue que algunas batallas no se libran con armas, sino con voluntad, y la voluntad de las trillizas había sido afilada por 18 años de preparación paciente. El zumbido continuó hasta el amanecer, cuando 7 hombres adultos fueron encontrados arrodillados en la nieve alrededor de la cabaña de los Ashbourne, sus armas descartadas, sus ojos reflejando la misma mirada vacía que marcaba a sus hijos. A entrada final del diario del Dr. Fairfax, escrita con una letra cada vez más errática, registró el evento con precisión clínica, incluso mientras su cordura se deshilachaba. Los sujetos demuestran una capacidad para inducir estados catalépticos temporales a través de la estimulación auditiva combinada con lo que solo puede describirse como hipnosis masiva. El mecanismo sigue siendo poco claro, pero los resultados son innegables. Las trillizas habían ganado sin levantar una mano en violencia. Habían convertido a los defensores de la comunidad en otro grupo de seguidores marcados, añadiendo voces adultas a su congregación silenciosa. Bramble Holler ahora pertenecía a Essie, Bessie y de Ceci Ashbourne, y su 18º cumpleaños, a 5 días de distancia, marcaría no solo su independencia legal, sino su pleno florecimiento en algo que las montañas nunca habían visto antes. ¿Qué sucede cuando 3 hermanas, que han pasado 18 años aprendiendo a comandar el silencio,
¿Finalmente deciden romperlo? La respuesta llegaría con la luna de diciembre, cuando las trillizas pronunciaran sus verdaderos nombres en voz alta por primera vez y transformaran Bramble Holler en algo que haría que los viajeros cambiaran de rumbo durante generaciones, asumiendo que alguien sobreviviera para contar la historia. El 1 de diciembre llegó con un silencio tan completo que incluso el viento de la montaña parecía contener el aliento, mientras el aroma a humo de leña y algo más dulce, algo que recordaba a los pasteles de cumpleaños de la infancia, flotaba desde la cabaña de los Ashbourne, donde los preparativos habían estado en marcha durante días. El 18º cumpleaños de las trillizas marcaría más que su paso a la adultez. Completaría una transformación que había estado gestándose durante 18 años. Helena Ashbourne había emergido de su neblina de láudano 3 días antes del cumpleaños de sus hijas, moviéndose por su cabaña con un propósito, o que no se veía desde que las niñas eran pequeñas. Horneaba pan, barría los suelos y arreglaba flores silvestres en frascos de cristal con una precisión mecánica de alguien que seguía instrucciones que solo ella podía escuchar. Mortimer observaba la repentina actividad de su esposa con creciente inquietud, reconociendo la conformidad vidriosa que había reclamado a todos los demás en el asentamiento. Los niños marcados, ahora con un número de 21, se habían instalado en la escuela abandonada, durmiendo en el suelo en filas precisas, compartiendo comidas que aparecían de fuentes desconocidas y pasando sus días en contemplación silenciosa que hacía que el edificio pareciera más un monasterio que un lugar de aprendizaje. El equipo médico del Dr. Fairfax yacía esparcido y olvidado en una esquina, abandonado después de su propia marcación 3 días antes. Su última entrada coherente en el diario decía simplemente: los sujetos han evolucionado más allá de mi capacidad para estudiarlos. Temo que ahora soy el sujeto que está siendo estudiado. Phineas Colebrook y los otros hombres adultos que habían intentado confrontar a las trillizas ahora servían como una especie de guardia de honor, de pie, inmóviles en el perímetro de la cabaña, sin importar el clima o la hora del día. Sus familias habían dejado de intentar llegar a ellos después de la primera semana, entendiendo que los cuerpos podían permanecer, pero las almas habían sido reclutadas para algo más grande que la voluntad individual. Solo 5 adultos permanecían sin marcar en Bramble Holler: Marcella Wesley, cuya edad avanzada parecía ofrecer alguna protección; Josiah Thornvale, cuya fe ardía demasiado brillante para extinguirse fácilmente; Mary Colebrook, cuya furia materna había demostrado ser más fuerte que el miedo; y la hermana de Helena, Ruth, que había llegado del valle vecino, justo días antes del cumpleaños, y aún no había sido reclamada. El quinto era un comerciante itinerante llamado Silas Kane, que tuvo la desgracia de llegar con un carro lleno de suministros de invierno justo cuando la transformación del asentamiento alcanzaba su crescendo. Se reunieron en secreto el 2 de diciembre, encontrándose en la iglesia abandonada, donde la presencia de Josiah aún tenía suficiente peso para proporcionar santuario. El edificio se sentía frío a pesar de la estufa de leña, y sus conversaciones susurradas parecían resonar extrañamente en los bancos vacíos donde los niños marcados alguna vez se sentaron con sus familias. Mañana, dijo Marcella sin preámbulos, algo va a suceder, algo final. Lo siento en mis huesos, como siento que se acerca el clima. Ruth Bramblecroft asintió. Su parecido con su hermana Helena hacía que su presencia en la iglesia se sintiera como ver un fantasma. Las niñas me pidieron que trajera algo del viejo país, dijo en voz baja, de las cosas de nuestra abuela, un libro escrito en un idioma que no reconozco, con imágenes que me dieron escalofríos. ¿Qué tipo de imágenes?, preguntó Josiah, aunque su voz sugería que no quería saber. ¿Instrucciones?, respondió Ruth. Diagramas. Símbolos que coinciden con las marcas en los hombros de los niños.
Nuestra abuela lo llamó un libro de enseñanza, pero nunca nos enseñó lo que enseñaba. Mary Colebrook habló desde el banco trasero, su voz cruda por días de llanto por niños que estaban a la vista pero fuera de alcance. El comerciante dice que ha visto esto antes, en otros lugares, otros asentamientos. Todos los ojos se volvieron hacia Silas Cain, un hombre curtido en sus 60 años, que había pasado 4 décadas viajando por comunidades montañesas. Su carro contenía desde medicamentos hasta herramientas agrícolas, y sus rutas lo llevaban a través de valles tan aislados que no aparecían en ningún mapa. Se movió incómodo bajo su atención. No exactamente esto, dijo con cuidado, pero lugares similares donde los niños se callaban, donde los adultos dejaban de tomar decisiones. Generalmente ocurría gradualmente, a lo largo de años, pero el resultado final. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran transmitir lo que había presenciado. Digamos que aprendí a reconocer las señales y evitar las comunidades que las mostraban. ¿Qué pasó con esos lugares?, preguntó Marcela. Desaparecieron, respondió Silas sin rodeos. No los edificios, no la tierra, las personas. Estaban allí una temporada, se habían ido la siguiente. A veces encontrabas evidencia de en qué se convirtieron. A veces no, pero dejaron de ser lo que llamarías humano. La iglesia se volvió más fría mientras sus palabras calaban. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, y a través de las ventanas cubiertas de escarcha, podían ver luces ardiendo en cada ventana de la cabaña de los Ashbourne. La celebración del cumpleaños ya había comenzado. Susurros en la oscuridad. Josiah Thornvale se levantó lentamente, sus articulaciones artríticas protestando por el movimiento. He estado pensando en las viejas historias, dijo, las que los cherokees contaban antes de que dejaran estas montañas, sobre lugares donde el límite entre mundos se volvía delgado, sobre espíritus que podían tomar forma humana, vivir vidas humanas hasta que alcanzaban la madurez. ¿Estás diciendo que las niñas no son humanas?, preguntó Mary. Digo que tal vez comenzaron siendo humanas pero se convirtieron en otra cosa, o tal vez siempre fueron otra cosa, solo fingiendo ser humanas, hasta que crecieron lo suficiente para dejar de fingir. Ruth sacó el libro de su abrigo, un volumen delgado encuadernado en cuero que parecía cambiar de color bajo la luz de la lámpara, su cubierta con símbolos que dolían al mirarlos directamente, diseños que parecían moverse cuando se veían periféricamente. Nuestra abuela dijo que esto venía del viejo país, dijo, de personas que entendían cosas que la iglesia no reconocería. Tal vez pueda decirnos con qué estamos lidiando. Marcela abrió el libro con cuidado, sus manos de partera firmes a pesar de su miedo. Las páginas estaban llenas de texto en múltiples idiomas, algunos reconocibles como latín, otros completamente extraños, intercalados con ilustraciones detalladas que hicieron que el pequeño grupo jadeara, diagramas de anatomía humana marcados con símbolos, instrucciones para procedimientos que parecían médicos pero se sentían mal, y en la página final, un dibujo de 3 figuras idénticas de pie alrededor de lo que parecía ser un altar, sus manos alzadas hacia una luna llena. 3 de diciembre, leyó Marcela en voz alta, su voz temblando mientras traducía el texto en latín debajo del dibujo. La noche del devenir, cuando los recipientes alcanzan la madurez y el verdadero trabajo comienza. Mañana era 3 de diciembre, el 18º cumpleaños de las trillizas. Afuera de la iglesia podían escuchar un canto ahora, no el zumbido inquietante que había caracterizado las comunicaciones de las niñas durante meses, sino palabras reales en armonía, aunque el idioma no era inglés y la melodía hacía que sus dientes dolieran. Los niños y adultos marcados habían comenzado a reunirse alrededor de la cabaña de los Ashbourne, formando círculos dentro de círculos, todos enfrentados hacia adentro, hacia donde 3 hermanas esperaban reclamar su herencia. ¿Qué poder antiguo había estado creciendo en los cuerpos de Essie, Bessie y Dizzy Ashbourne, y en qué se convertirían cuando las últimas restricciones de la infancia cayeran? Mientras se acercaba la medianoche de su 18º cumpleaños, Bramble Holler descubriría que algunos apetitos solo pueden satisfacerse consumiendo todo: la tierra, las personas y el límite mismo entre el mundo de los vivos y cualquier reino que había esperado 18 años para que 3 recipientes perfectos abrieran la puerta.
Las trillizas no solo habían estado creando seguidores, habían estado cosechando sombras, recolectando los oscuros reflejos de las almas humanas y alimentándolos a algo que había estado esperando en los espacios entre la luz y la oscuridad durante 18 años. Cada persona marcada llevaba un pasajero. Mary Colebrook presionó su rostro contra la ventana, buscando a su hijo Thomas en la multitud. Lo encontró en el segundo anillo, su figura de 12 años de pie perfectamente inmóvil mientras su sombra se retorcía y giraba como algo vivo, intentando escapar de los pies de su dueño. «¿Qué les va a pasar?», preguntó, aunque su voz no llevaba esperanza de una respuesta reconfortante. Silas Kane, el comerciante que había visto horrores similares en otros asentamientos, habló desde la oscuridad detrás de ellos. En los otros lugares, las personas cambiaron, no todas a la vez, gradualmente. Sus sombras se volvieron más fuertes mientras ellos se debilitaban hasta que... Hizo una pausa, buscando palabras para describir algo que desafiaba la descripción, hasta que no quedaba mucho que llamaría su mano. La torre de la campana quedó en silencio exactamente a la medianoche, y en esa repentina ausencia de sonido pudieron escuchar algo más, una voz que hablaba palabras en un idioma que precedía al inglés, al latín, a cualquier lengua que alguna vez hubiera dado forma a oraciones o maldiciones en estas montañas. La voz pertenecía a las tres trillizas a la vez, armonizada en algo que resonaba en los huesos de los oyentes y hacía que las paredes de madera de la iglesia crujieran como los maderos de un barco en una tormenta. Los verdaderos nombres estaban siendo pronunciados. A través de la ventana, observaron cómo se abría la puerta principal de la cabaña de los Ashbourne y las trillizas emergieron, ya no vestidas con la sencilla ropa montañesa que habían usado durante 18 años. Hada hermana llevaba un vestido blanco idéntico que parecía brillar con su propia luz, y cada una sostenía un objeto que atrapaba la luz de la luna, cuchillos curvos que parecían más instrumentos quirúrgicos que armas. Pero fueron sus rostros los que hicieron que Marcela jadeara y retrocediera de la ventana. Los rasgos de las trillizas estaban cambiando, volviéndose más perfectos, más simétricos, más hermosos de una manera que dolía mirarlos directamente. Su piel brillaba como porcelana calentada desde dentro, y sus ojos reflejaban la luz como espejos, mostrando no el color marrón de sus iris con los que nacieron, sino algo plateado y sin fondo. «Ya no son humanas», susurró Josiah, su mente entrenada en la fe, luchando por procesar lo que sus ojos veían. Nunca lo fueron, solo estaban incubándose, usando formas humanas hasta que crecieron lo suficiente para sus cuerpos reales. Las trillizas levantaron sus cuchillos curvos hacia la luna llena, y cada sombra en el asentamiento comenzó a moverse independientemente de su dueño. Las formas oscuras fluían a través de la nieve como aceite, convergiendo en la cabaña mientras las personas a las que pertenecían permanecían inmóviles, su fuerza vital drenándose para alimentar lo que estaban haciendo en la noche de diciembre. Un hambre antigua despertada por fin. El comerciante agarró el brazo de Marcela, su rostro curtido pálido por el reconocimiento. «Tenemos que irnos ahora mismo, una vez que las sombras terminen de alimentarse, una vez que se conviertan en lo que sea que están convirtiéndose. No habrá ningún lugar en esta montaña para esconderse». Pero incluso mientras hablaba, podían ver que escapar era imposible. Las sombras habían rodeado la iglesia, alzándose como una marea oscura que presionaba contra las ventanas y se filtraba bajo las puertas. La tierra consagrada del edificio ofrecía solo una protección temporal contra algo que había sido lo suficientemente paciente para esperar 18 años y lo suficientemente poderoso para reclamar un asentamiento entero. Afuera, las trillizas comenzaron a cambiar de maneras que hacían que la mente humana se rebelara contra aceptar lo que estaba presenciando. Sus vestidos blancos se disolvieron en algo que parecía luz de luna líquida, y sus cuerpos se estiraron hacia arriba, volviéndose más altos, más angulosos, más perfectos en proporciones que no seguían ninguna geometría terrenal. ¿En qué se estaban convirtiendo Essie, Bessie y Desi Ashbourne? ¿Y sobreviviría alguien
alguien para llevar la noticia de su transformación al mundo más allá de Bramble Holler. Mientras las sombras terminaban su festín y se preparaban para dar a luz algo que haría que las advertencias de los Cherokees sobre estas montañas parecieran cuentos de cuna gentiles, los 5 humanos restantes entendieron que estaban presenciando no solo una celebración de cumpleaños, sino el regreso de algo que había estado durmiendo en los espacios entre mundos, esperando que 3 recipientes perfectos lo llamaran hogar. El grito comenzó a las 12:07 am, pero no provenía de gargantas humanas, salía de las sombras mismas mientras se arrancaban de sus anfitriones y fluían hacia las 3 figuras que alguna vez fueron las trillizas Ashbourne. El olor metálico a cobre llenaba el aire, mientras la nieve bajo los pies de las personas marcadas se volvía negra, mientras su fuerza vital se drenaba para alimentar algo que nunca debería haber sido permitido despertar. Este fue el momento en que 18 años de cultivo paciente alcanzaron su cosecha, y Bramble Holler aprendió lo que significaba servir como cámara de incubación para entidades que existían en los espacios entre mundos. Marcella Wesley presionó su espalda contra la pared lejana de la iglesia, apretando el libro antiguo contra su pecho tan fuerte que su encuadernación de cuero dejó marcas en sus palmas. A través de las ventanas, observó cómo las trillizas despojaban la última pretensión de humanidad, sus cuerpos estirándose y contorsionándose en formas que desafiaban la anatomía terrenal. Donde habían estado Essie, Bessie y Desi momentos antes, 3 figuras imponentes ahora comandaban el asentamiento, hermosas de la manera en que lo son los aludes y los relámpagos, terribles en su perfección. No son hermanas, susurró Ruth Bramblecroft, apenas audible sobre los gritos de las sombras que resonaban en la noche. Son aspectos, 3 partes de algo que nunca estuvo destinado a existir en nuestro mundo. La verdad encajó con el peso de las piedras cayendo. Las trillizas no habían nacido como individuos separados. Eran fragmentos de una sola conciencia que necesitaba recipientes humanos para anclarse en la realidad física. El parto triple de Helena no había sido una bendición ni una maldición, sino una invocación, un llamado a algo que requería 3 cuerpos para contener su presencia completa. Silas Kane jaló a Mary Colebrook lejos de la ventana mientras uno de los seres transformados giraba su mirada brillante como un espejo hacia la iglesia. No dejes que te vean, siseó. En los otros lugares, una vez que terminaban de cambiar, podían sentir pensamientos, recuerdos, todo lo que hacía a las personas individuales. Ahí es cuando comenzaba la verdadera cacería, pero ya era demasiado tarde para esconderse. La entidad que había usado el rostro de Essie durante 18 años fijó su atención en la iglesia, y de repente las paredes de madera parecían tan transparentes como el vidrio. Los 5 humanos restantes sintieron sus mentes expuestas, sus recuerdos revisados como páginas de un libro, sus miedos más profundos catalogados y archivados para uso futuro. La cosa habló, y su voz venía desde dentro de sus cabezas en lugar de a través de sus oídos. Han presenciado el despertar. Llevan el conocimiento de lo que nos hemos convertido. Esto los hace valiosos o peligrosos, añadió la conciencia que había sido Bessie, su toque mental frío como tumbas de invierno. La elección es suya, concluyó el tercer aspecto, sus pensamientos deslizándose por sus mentes como serpientes hechas de hielo. Afuera, las personas marcadas comenzaron a colapsar una por una, mientras sus sombras completaban su viaje hacia las trillizas transformadas. Los niños se desplomaban primero, sus fuerzas vitales más pequeñas completamente drenadas, seguidos por los adultos cuyos cuerpos habían sostenido las sombras parásitas durante semanas. En cuestión de minutos, la nieve alrededor de la cabaña estaba llena de cáscaras vacías, no exactamente cadáveres, pero cáscaras vaciadas tan completamente que incluso la muerte parecía una palabra demasiado generosa para su condición. 27 personas reducidas a nada más que contenedores descartados. Josiah Thornvale encontró su voz en algún lugar en las profundidades de su terror, su entrenamiento como predicador, afirmándose incluso cuando su fe se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué quieren de nosotros?, llamó, sus palabras resonando en la iglesia repentinamente silenciosa.
La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes proyectadas directamente en sus mentes, visiones de otros asentamientos, otras comunidades que habían servido como terrenos de alimentación para entidades como estas. Vieron pueblos donde los niños desaparecían primero, luego los adultos, dejando atrás edificios vacíos y historias que nadie creería del todo. Presenciaron la cosecha sistemática de la conciencia humana, el cultivo cuidadoso del miedo y la desesperación que hacía que las almas fueran más fáciles de digerir. Pero también vieron algo más: testigos, sobrevivientes, personas que escaparon para llevar advertencias a otras comunidades. Las entidades no solo se alimentaban de la fuerza vital humana, se alimentaban del miedo y la preparación que su reputación generaba. Cada historia contada, cada advertencia susurrada, cada familia que empacaba sus pertenencias y huía ante la primera señal de cosas extrañas, todo eso servía para sazonar la próxima cosecha. El terror tiene su propio sabor. Mary Colebrook se apartó del grupo y presionó su rostro contra la ventana, buscando desesperadamente alguna señal de que su hijo Thomas pudiera haber sobrevivido al drenaje. Pero el pequeño cuerpo yaciendo inmóvil en la nieve no tenía ningún parecido con el niño risueño que perseguía luciérnagas solo meses antes. Lo que había hecho humano a Thomas había sido consumido, dejando atrás solo la cáscara física que alguna vez contuvo su alma. Nos dejarán vivir, dijo, su voz plana con la realización, no por piedad, sino porque nuestro miedo los alimenta. Cada historia que contemos hará que el próximo asentamiento sea más fácil de reclamar. Silas Kane asintió sombríamente, sus décadas de viaje de repente cobrando un sentido terrible. Cada lugar que evité, cada comunidad que desapareció, siempre hubo algunos sobrevivientes, siempre alguien quedó para difundir la palabra, para plantar las semillas del miedo en terreno fértil. Sacó un pequeño diario de cuero de su bolsillo, sus páginas llenas de notas sobre asentamientos que había encontrado a lo largo de los años. Miren el patrón, dijo, extendiendo las páginas sobre un banco de la iglesia. No es aleatorio, se mueven en ciclos, siguiendo rutas que los llevan a través de comunidades aisladas cada 18 o 20 años, lo suficientemente largo para que las personas olviden los detalles, recuerden solo las advertencias. Marcela estudió las entradas del diario, su mente práctica de partera trabajando en las implicaciones, incluso mientras su corazón se rompía por los niños que había ayudado a traer al mundo. Los cherokees lo sabían, dijo finalmente. Por eso dejaron estas montañas, no por los colonos blancos, sino por cosas como esta. Reconocieron las señales y pusieron a su gente a salvo. Afuera, los tres aspectos habían comenzado a moverse entre las cáscaras vacías, sus formas imposibles doblándose y fluyendo mientras recolectaban lo que quedaba de su cosecha. Pero no habían terminado con Bramble Holler, todavía no. La transformación había despertado algo en la montaña misma, una resonancia que atraería a otras entidades, otras cosas hambrientas que habían estado durmiendo en los lugares profundos de la tierra. Se irán antes del amanecer, les informó la conciencia colectiva, su voz mental cargada con la autoridad absoluta. Contarán lo que han visto, prepararán la próxima cosecha. ¿Y si nos negamos?, preguntó Josiah, aunque su voz no llevaba desafío, solo resignación agotada. La respuesta vino en forma de una sola imagen: el cuerpo de Ruth Bramblecroft, uniéndose a las cáscaras vacías en la nieve, su fuerza vital drenada tan casualmente como apagar una vela. ¿Qué opción tenían cuando el rechazo significaba la muerte, pero la complacencia significaba condenar a otras familias al mismo destino que había reclamado a Bramble Holler? Mientras se acercaba el amanecer y las trillizas transformadas se preparaban para comenzar su próxima migración, los 5 sobrevivientes enfrentarían una decisión que los perseguiría por lo que quedara de sus vidas: llevar la advertencia que podría salvar a otros, o llevar el secreto a sus tumbas y dejar que el ciclo continuara sin interrupción. El amanecer llegó gris y sin vida sobre Bramble Holler, revelando un paisaje transformado en algo que no
no pertenecía a ninguna geografía terrenal. La nieve se había vuelto del color del polvo de hueso. Los árboles estaban sin hojas a pesar de la llegada temprana de diciembre, y 27 cáscaras vacías yacían esparcidas alrededor de una cabaña que ahora parecía existir ligeramente fuera de fase con la realidad. El sabor metálico de la vida drenada persistía en el aire como la secuela de un relámpago, mientras un silencio absoluto presionaba contra los oídos de los sobrevivientes con el peso de una tumba. Los 5 testigos enfrentaron una elección que definiría no solo sus propios futuros, sino el destino de innumerables familias que nunca habían oído hablar de Essie, Bessie y Desi Ashbourne. Marcella Wesley estaba en la puerta de la iglesia, aferrando el libro antiguo que había revelado demasiada verdad demasiado tarde. Las entidades transformadas se habían ido, partiendo alguna vez antes del amanecer para comenzar su migración hacia cualquier comunidad que sirviera como su próximo terreno de cosecha. Pero su presencia permanecía en la montaña misma, una resonancia que hacía que cada paso se sintiera como caminar sobre los huesos de los muertos. Podríamos quemarlo todo, dijo Mary Colebrook, su voz hueca mientras miraba las cáscaras que alguna vez fueron vecinos, amigos, su propio hijo. Quemar la cabaña, quemar los cuerpos, quemar cada rastro de lo que pasó aquí, dejar que la montaña lo reclame y nunca hablar de esta noche otra vez. Silas Kane negó con la cabeza, su mente práctica de comerciante trabajando en escenarios que todos llevaban a la misma conclusión. Otros vendrán, viajeros, topógrafos, tal vez familias buscando tierra barata. Encontrarán las ruinas, harán preguntas, comenzarán a armar historias, y sin la advertencia, sin saber qué buscar, no necesitaba terminar el pensamiento. Todos entendían que el silencio solo aseguraría más cosechas, más asentamientos vacíos, más padres viendo a sus hijos transformarse en recipientes para algo que nunca debería haber existido. Josiah Thornvale se quitó el cuello clerical y lo dejó caer en la nieve, un gesto que se sentía como despojarse del último remanente de su fe. 37 años he estado predicando sobre el bien y el mal, sobre el plan de Dios y las tentaciones del diablo, dijo, señalando hacia la cabaña donde 3 seres habían revelado su verdadera naturaleza. Pero esto es algo completamente diferente, algo que hace que nuestra teología parezca historias infantiles. Ruth Bramblecroft abrió el libro antiguo una vez más, estudiando las ilustraciones que los habían preparado para lo que habían presenciado. Nuestra abuela lo sabía, dijo en voz baja, su abuela antes que ella. Estas cosas han estado moviéndose por el mundo durante siglos, tal vez más. El libro no es solo un registro, es un sistema de advertencia transmitido a través de generaciones de personas que entendían que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para olvidar. Tomaron su decisión en la creciente luz del 4 de diciembre de 1853, mientras reunían las pocas pertenencias que podían llevar y se preparaban para dejar Bramble Holler para siempre. La elección fue unánime, aunque se sentía como ofrecerse voluntariamente para la condenación. Llevarían la advertencia hacia adelante, sabiendo que cada historia que contaran sazonaría el miedo que hacía las futuras cosechas más eficientes, pero también llevarían la esperanza, el conocimiento de que el reconocimiento podría llevar a la resistencia, que las comunidades advertidas de antemano podrían tener una oportunidad de salvarse. La carga de la verdad superaba la culpa de la complicidad. Durante las décadas siguientes, los sobrevivientes se dispersaron por las montañas del este, cada uno llevando su parte de la advertencia a comunidades aisladas que aún recordaban cómo escuchar historias que sus abuelos habrían reconocido. Marcella volvió a su partería, pero ahora observaba a los recién nacidos con ojos diferentes, alerta por señales de que algunos nacimientos podrían ser invocaciones en lugar de bendiciones. Mary Colebrook se mudó a Tennessee, donde estableció una red de mujeres montañesas que pasaban advertencias sobre niños silenciosos y familias marcadas a través de círculos de acolchado y reuniones de iglesia. Josiah Thornvale abandonó el ministerio formal, pero continuó predicando de una manera diferente, viajando de asentamiento en asentamiento con historias sobre la importancia de estar atentos a señales que las comunidades preferían ignorar.
Silas Kane modificó sus rutas comerciales para incluir visitas regulares a valles aislados, llevando noticias y advertencias junto con sus mercancías. Ruth Bramblecroft se convirtió en la guardiana del libro antiguo, copiando su contenido y distribuyendo fragmentos a familias confiables a lo largo de la cordillera de los Apalaches. Sus esfuerzos crearon una red suelta de vigilantes. Familias que entendían que la supervivencia a veces significaba abandonar sus hogares ante la primera señal de niños que se volvían demasiado callados o adultos que dejaban de hacer preguntas. A lo largo de los años evitaron al menos 7 cosechas que podrían haber tenido éxito, comunidades que empacaron sus pertenencias y huyeron cuando los comerciantes itinerantes traían noticias de las hermanas silenciosas moviéndose por su región, pero no podían salvar a todos. Algunas comunidades ignoraron las advertencias, desechándolas como supersticiones montañesas. Otras esperaron demasiado para actuar, ya parcialmente reclamadas cuando reconocieron las señales. Las entidades también se adaptaron, aprendiendo de cada cosecha fallida, desarrollando nuevas técnicas para identificar y eliminar redes de advertencia antes de que pudieran difundir su mensaje. El ciclo continuó, pero ahora se movía a través de un paisaje que había sido parcialmente vacunado contra su influencia. La cosecha de Bramble Holler había creado algo que las entidades no habían anticipado: una generación de sobrevivientes que entendían sus métodos y estaban dispuestos a sacrificar su propia paz mental para proteger a otros. El precio de la vigilancia. Bramble Holler mismo quedó abandonado durante casi 70 años, las ruinas sirviendo como un monumento a lo que sucede cuando las comunidades eligen la comodidad sobre la precaución. El Estado finalmente reclamó la tierra para una reserva forestal y nuevos árboles cubrieron los cimientos donde 27 personas habían perdido todo lo que las hacía humanas, pero los guardabosques y excursionistas aún reportan anomalías en esa sección de las montañas, lugares donde las brújulas giran salvajemente, donde las cámaras digitales fallan, donde el silencio se siente demasiado completo y los niños se niegan a jugar. Las entidades que llevaban los rostros de las trillizas Ashbourne nunca han sido vistas de nuevo, aunque cada pocas décadas surgen informes de comunidades que se vacían de la noche a la mañana, dejando tras de sí solo autoridades confundidas y historias que nunca tienen sentido del todo en los informes oficiales. La red de vigilantes continúa, transmitida a través de familias que entienden que algunas responsabilidades trascienden las vidas individuales. ¿Qué harías si los niños de tu comunidad comenzaran a callarse? Si los vecinos confiables comenzaran a ignorar peligros obvios? Si el sabor de la carne local se volviera demasiado bueno para cuestionar? Los sobrevivientes de Bramble Holler aprendieron que la elección más difícil no es entre el bien y el mal, sino entre una mentira cómoda y una verdad que exige acción, entre la seguridad de la ignorancia y la carga de dar testimonio de horrores que la mayoría de la gente no está lista para creer. Pero creer nunca fue el punto. Observar, reconocer y actuar cuando la acción aún podría importar. Esas fueron las herramientas que pasaron a las generaciones que enfrentarían la misma elección que ellos enfrentaron en esa mañana de diciembre, cuando el silencio se sentía como complicidad y hablar se sentía como condenación. Los guardabosques locales en Virginia Occidental aún reciben informes de 3 jóvenes vistas caminando por los senderos de montaña en vestidos blancos idénticos, siempre apareciendo alrededor del 3 de diciembre cada año, siempre pidiendo direcciones al próximo asentamiento en el valle. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que caiga.